Lección 1. ¿Cómo encontrar nuevos pinceles? Necesito encontrar nuevos pinceles para mi obra de arte. Eso suena emocionante. ¿Qué tipo estás buscando? Quiero una variedad para diferentes texturas y técnicas. También deberíamos ver la selección en la tienda de arte. Sí, me encanta ver todos los colores y estilos disponibles. ¿Tienes alguna marca favorita que prefieras? Por lo general, opto por las cerdas naturales. Funcionan de maravilla. Gran elección. Realmente pueden mejorar la experiencia de pintar. Me muero por experimentar con nuevos pinceles. Lección 2. Entrada y salida. ¿Cuáles son los horarios de entrada y salida de nuestro hotel? El registro es a las 2 de la tarde, y la salida, a las 12 del mediodía. Eso nos da tiempo suficiente para relajarnos al llegar. Sí, siempre prefiero salir tarde si es posible. Eso sí ayuda. Permite una mañana más tranquila. Exactamente. Podemos disfrutar del desayuno sin prisas. ¿A qué hora crees que debemos irnos? Quizás un poco antes de la salida para evitar cualquier tipo de estrés. Gran plan. Espero con ansias nuestra estancia. Lección 3. Elementos decorativos. ¿Qué tipo de elementos decorativos tienes en cuenta para tu proyecto? Quizás algunas esculturas únicas o pinturas coloridas. Eso suena delicioso. La escultura añade dimensión e interés. Sí. Creo que puede crear un ambiente maravilloso. ¿Estás pensando en un tema en particular para tus decoraciones? Me encantaría incorporar diseños inspirados en la naturaleza. Los elementos de la naturaleza pueden ser muy relajantes y hermosos. Exactamente. Creo que resonará en mucha gente. Exploremos algunas opciones juntos. Lección 4. Técnicas de relajación. He estado explorando varias técnicas de relajación. Eso suena interesante. ¿Qué has probado? Escuché música relajante antes de acostarme. Esa es una gran idea. Ayuda a crear un estado de ánimo relajante. Sí, hace que conciliar el sueño sea mucho más fácil. También disfruto practicando ejercicios de respiración profunda. Las técnicas de respiración pueden ser muy eficaces. Ayudan a aliviar el estrés y la ansiedad. Debería intentar incorporarlos a mi rutina. Lección 5. Aventuras culinarias. Me muero por probar más platos durante nuestro viaje. Yo también. He oído que su comida callejera es extraordinaria. Estoy especialmente entusiasmado con las especialidades locales. Lo mismo aquí. La comida callejera tiene un sabor tan vibrante. ¿Has investigado algún plato que no puedes dejar de probar? Sí, encontré algunos platos que son populares y únicos. Hagamos una lista para no perdernos ninguna. Gran idea. Quiero probar todo. La aventura nos espera en nuestro viaje culinario. Lección 6. Evitar malentendidos. Para evitar cualquier malentendido, creo que sería prudente consultar nuestras directrices. Es una buena idea. La claridad siempre es importante en las discusiones. Exactamente, una comunicación clara nos ayuda a mantenernos en sintonía. ¿Alguna vez ha experimentado confusión debido a instrucciones poco claras? Sí, puede ser bastante frustrante. Prefiero directrices claras. Yo también. ¿Qué debemos hacer si aún hay incertidumbres? Siempre podemos pedir aclaraciones a un supervisor. Absolutamente.
Es mejor prevenir que curar. Me siento más seguro al saber que tenemos apoyo. Lección 7. Cálculos de GPS. ¿Te has enterado de que el monte Everest ahora aparece a 8.848 metros debido a los nuevos cálculos del GPS? Sí, lo hice. Es fascinante cómo la tecnología puede cambiar nuestra comprensión. De hecho, ¿cuál es la montaña más alta del mundo ahora? Parece que Everest aún ostenta el título. Increíble, ¿verdad? En gran medida. ¿Has pensado alguna vez en subirlo? Lo he hecho. Sin embargo, la altitud suena desalentadora. Estoy de acuerdo. Requiere una preparación y un entrenamiento serios. Absolutamente. Admiro a quienes conquistan tales alturas. Quizás deberíamos empezar primero con montañas más pequeñas. Lección 8. Recuerdos de días lluviosos. En los días de lluvia, nos quedábamos adentro y jugábamos con juguetes y muñecas. Eso suena divertido. Me encantaron esos acogedores días interiores. Yo también. A menudo construíamos fuertes con cojines. Sí, parecía nuestro pequeño mundo de aventuras. ¿Cuáles eran tus juguetes favoritos en aquel entonces? Me encantaban mis figuras de acción. ¿Qué hay de ti? Tenía una colección de coches de juguete con los que me encantaba correr. ¿Alguna vez has competido con ellos? Absolutamente. Siempre fue emocionante ver quién era el coche más rápido. Lección 9. Secuestrado e incierto. He oído que los Gemeres Rojos secuestraron a algunas personas hace un año. Eso es horroroso. Su destino es tan incierto. Es trágico. El secuestro causa un dolor y un sufrimiento inmensos. Sí. No puedo imaginarme el miedo que deben sentir. Deberíamos hacer nuestra parte creando conciencia. Estoy de acuerdo. Educar a los demás puede ayudar a prevenir este tipo de tragedias. ¿Qué cree que podemos hacer para apoyar a las víctimas? Tal vez trabajando como voluntario en organizaciones que les ayudan. Es una idea excelente. Juntos, podemos marcar la diferencia. Lección 10. Condiciones raras para la vida. Algunos creen que las condiciones necesarias para la vida inteligente son extremadamente raras. Sí, debido a esto, nuestro planeta podría ser el único con vida. Es fascinante pensar en ello. A menudo lo damos por sentado. Absolutamente. La Tierra es única en muchos sentidos. ¿Has pensado alguna vez en cómo empezó la vida? Todas las teorías son interesantes, desde los orígenes químicos hasta la evolución. Me pregunto qué otras formas de vida podrían existir en otros lugares. Esa es una gran pregunta. El universo es vasto y misterioso. Quizás algún día tengamos respuestas a esos misterios. Lección 11. Planes de viaje. Definitivamente estoy listo para la aventura. ¿A dónde piensas ir? Pensé en hacer un viaje a las montañas. Eso suena refrescante. Me encanta la idea del aire fresco. Sí, las vistas serán espectaculares. ¿Deberíamos hacer una escapada de fin de semana? Absolutamente. Eso nos daría tiempo de sobra para explorar. ¿Qué actividades quieres hacer allí? Senderismo, por supuesto. Y tal vez observar las estrellas por la noche. Son perfectos. La naturaleza por la noche es mágica. Lección 12. Desplegando la promesa estadounidense. La promesa estadounidense que se está desarrollando establece que todos pertenecen. Esa es una idea esencial. Destaca la igualdad y las oportunidades.
Todas las personas merecen la oportunidad de prosperar. Precisamente. La diversidad enriquece nuestra sociedad de innumerables maneras. ¿Cómo crees que podemos promover más este mensaje? Quizás a través de programas comunitarios diseñados para unirnos. El servicio comunitario puede fomentar la comprensión y la conexión. Estoy completamente de acuerdo. Juntos podemos construir un futuro más fuerte. Pasemos a la acción y animemos a otros a unirse. Lección 13. Tesoros apasionantes. Tesoros que encontraremos en nuestra aventura. Estoy encantada. Yo también. Será emocionante compartir nuestros descubrimientos. ¿Qué esperas descubrir? Sueño con encontrar joyas ocultas y artefactos históricos. Serían increíbles. Espero algo único. Quizás nos topemos con un mapa del tesoro secreto. Eso sí que sería una gran sorpresa. Imagina las historias que podríamos contar después. Sí. La aventura acerca a las personas. ¿No es así? Lección 14. Experiencias asombrosas. Te lo pasarás genial explorando nuevos lugares. Estoy seguro. Viajar es una experiencia maravillosa. ¿En qué destinos estás pensando? Me encantaría visitar lugares con una rica historia y cultura. Esos son los mejores tipos de viajes. Estoy de acuerdo. Aprender sobre diferentes culturas es realmente esclarecedor. ¿Has estado en algún lugar memorable recientemente? Sí. El verano pasado visité un precioso pueblo costero. Eso suena delicioso. ¿La comida estaba buena allí? Lección 15. Herramientas de alta calidad. Encontrar herramientas de alta calidad es esencial para cualquier proyecto. Eso es genial. Necesito una pala resistente para mi jardín. Una buena pala puede marcar la diferencia. Sí. No quiero que se rompa mientras cavo. ¿Ha considerado visitar una tienda especializada? Creo que lo haré. Por lo general, tienen las mejores opciones. Además, el personal puede ofrecer recomendaciones útiles. Eso es cierto. Agradezco el consejo de un experto. Hagamos un viaje de compras juntos pronto. Lección 16. Mercancía de Nike. Nike ofrece una variedad de zapatos y otros productos. He oído que están cambiando sus métodos de producción. Sí, pero aún no se conoce el efecto global. Varios grupos están preocupados por esos cambios, ¿verdad? Lo son. La transparencia es crucial en este tipo de situaciones. Estoy de acuerdo. Los consumidores merecen conocer las prácticas de producción. La fabricación ética es cada vez más importante. Las personas buscan marcas que se alineen con sus valores. Absolutamente. Hagamos un seguimiento de cómo evoluciona juntos. Lección 17. Experiencia en Londres. ¿Cómo fue tu estancia en Londres? Vaya, la arquitectura de este aeropuerto es impresionante. ¿Verdad? Es bastante moderno y eficiente. Me encantó la mezcla de edificios antiguos y nuevos en toda la ciudad. Londres realmente tiene un carácter propio. ¿Visitaste algún lugar emblemático mientras estuviste allí? Sí, he visto el Big Ben y la Torre de Londres. Esas son atracciones imperdibles. Ojalá hubiera podido unirme a ti. La próxima vez, explorémoslo juntos. Lección 18. Opciones para Bali. ¿Ya has explorado opciones para Bali? Claro. Debemos buscar las mejores ofertas disponibles.
Sí, me encantaría encontrar paquetes asequibles. A menudo hay grandes ofertas en esta época del año. Perfecto, estoy entusiasmado con las hermosas playas. Y la cultura vibrante. Podemos visitar templos antiguos. Sí, explorar los mercados locales también suena delicioso. Hagamos una lista de las actividades que queremos realizar. Gran idea. La planificación hará que nuestro viaje sea aún más agradable. Lección 19. Discusiones sobre reservaciones. Una vez que finalicemos nuestro itinerario, podemos buscar alojamiento. Absolutamente. Estemos atentos a los buenos lugares para hospedarnos. Es fundamental encontrar un lugar cómodo. Exactamente. Las reseñas pueden proporcionar información valiosa. Prefiero los lugares con buenas opciones de desayuno. Eso hace que la mañana sea más agradable, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Las experiencias gastronómicas pueden mejorar el viaje en general. ¿Deberíamos priorizar también la ubicación? Sí, estar cerca de las atracciones nos ahorrará tiempo. Lección 20. En busca de ayuda. Últimamente he estado pensando en la ayuda psiquiátrica. ¿Es así? ¿Qué motivó este pensamiento? De verdad me había enamorado de esa gente. No me refería a eso en absoluto. Es importante buscar ayuda si se siente abrumado. Estoy de acuerdo. La salud mental es tan crucial como la salud física. Absolutamente. Hablar con un profesional puede aportar claridad. Exactamente. Uno nunca debería avergonzarse de buscar ayuda. Se necesita fuerza para reconocer nuestras luchas. Agradezco tu apoyo. Hace una diferencia significativa. Lección 21. La amabilidad importa. La gente siempre debe ser amable con los demás, ¿no crees? Es esencial fomentar la amabilidad en nuestras comunidades. Yo mismo intento seguir todas las reglas de la amabilidad. Es un compromiso maravilloso. La amabilidad puede cambiar vidas. Soy muy consciente de cómo trato a los demás. Sus esfuerzos son encomiables. Cada pequeño acto cuenta. Creo que crea un efecto dominó que inspira a otros. Absolutamente. Juntos podemos construir un mundo más compasivo. Juntos, podemos crear una cultura de amabilidad. Lección 22. Metas y mejoras. Eso suena como una meta sólida que te has fijado. Gracias. ¿Has visto alguna mejora hasta ahora? Sí, de hecho, he sido más coherente con mi rutina. Eso es notable. La constancia es la clave del progreso. Ahora me siento más motivado. Es edificante. Los cambios positivos a menudo conducen a mayores logros. Estoy de acuerdo. Espero mantener este impulso. Celebremos esas mejoras a lo largo del camino. Absolutamente. Reconocer el progreso impulsa un mayor crecimiento. Lección 23. Planificar con anticipación. Es importante planificar con anticipación y cumplir con su cronograma. Sin duda lo intentaré. A veces, es un desafío. Sí, pero puede reducir el estrés. Puedo ver cómo funcionaría eso. Necesito ser más organizada. Quizás empezar con una agenda diaria podría ayudar. Suena como una buena idea. Definitivamente lo consideraré. Manténgalo simple al principio. Poco a poco, puedes afinarlo. Buen consejo. Lo intentaré. Espero con interés escuchar acerca de sus avances. Lección 24. Rompiendo silos.
Sin duda, eso ayudaría a romper los hilos en nuestro lugar de trabajo. Estoy completamente de acuerdo. La colaboración mejora la creatividad. Promueve una cultura de trabajo en equipo y apoyo. Sí, compartir ideas conduce a mejores soluciones. ¿Ha visto algún ejemplo exitoso de esto? Hace poco leí un estudio de caso sobre un proyecto de equipo. ¿Cuál era su enfoque? Invitaron a personas de diferentes departamentos a intercambiar ideas. Esa es una estrategia brillante. Aportar perspectivas diversas es esencial. Lección 25. La importancia de los libros. Más adelante, estuvo en peligro de ser capturada. Eso suena intenso. ¿Qué hizo? Cogió un libro y fingió que lo había leído. ¡Qué inteligente! Eso debe haber desviado la atención. De hecho, demuestra lo ingeniosa que era. Es fascinante cómo un libro puede brindar consuelo y distracción. Sí, los libros tienen un poder único, ¿no? Absolutamente. Pueden transportarnos a mundos diferentes. Una buena historia puede salvar el día de muchas maneras. Lección 26. Ingredientes frescos. Bien, entonces vamos a por tomates frescos. Eso suena perfecto. ¿Qué hay del queso? Creo que deberíamos comprar un poco de queso artesanal. Gran idea. El queso fresco realzará nuestro plato. ¿Tienes algún tipo específico en mente? Quizás una mozzarella cremosa estaría deliciosa. Sí, se derrite maravillosamente y añade sabor. Estoy emocionada. Cocinar será muy divertido. Hagamos que sea una experiencia agradable juntos. Lección 27. Empacar con poco equipaje. El calzado adecuado es fundamental para nuestro viaje. Por supuesto, ¿hay algo más que debamos considerar? Solo tienes que traer una mochila ligera con algunos artículos esenciales. Eso suena manejable. Puedo empacar eficientemente. Los artículos livianos hacen que viajar sea más agradable, ¿no es así? Ciertamente. Prefiero viajar con facilidad. Hagamos una lista de verificación para asegurarnos de no olvidar nada. Gran idea. Empezaré a hacer una lista ahora mismo. Perfecto. Estamos listos para la aventura que tenemos por delante. Lección 28. Detalles finales. Muy bien. Quedemos mañana y discutamos los detalles finales antes de reservar. Eso parece un plan. ¿Qué hora es mejor para ti? ¿Qué tal las 10 de la mañana? Nos da tiempo de sobra. Perfecto. Llevaré conmigo todos los documentos necesarios. Genial. Es importante tenerlo todo organizado. Estoy de acuerdo. ¿Deberíamos encontrarnos en nuestro café habitual? Sí, esa ubicación es cómoda y tranquila. Maravilloso, espero poder finalizarlo todo. Yo también. Será emocionante ver cómo nuestros planes se hacen realidad. Lección 29. Ropa tradicional. Las variaciones de la ropa tradicional reflejan la rica cultura de un país. Eso es tan cierto. Cada estilo cuenta una historia diferente. ¿No es así? Sí, es fascinante ver cómo la historia influye en la moda. Me encanta cómo las prendas tradicionales suelen ser coloridas e intrincadas. Sin duda lo son. ¿Tienes un atuendo tradicional favorito? Me encantan los vestidos de kimono. Son tan elegantes y atemporales. Los kimonos son hermosos. Disfruto de los patrones y significados que hay detrás de ellos. Exactamente. La ropa puede expresar identidad y orgullo.
Exploremos más sobre las modas tradicionales de varias culturas. Lección 30. Equipo de senderismo. El senderismo requiere algo de resistencia y un equipo de senderismo adecuado. Es bueno saberlo. ¿Cuál es el mejor momento para ir de excursión? La primavera y el otoño son ideales. El clima suele ser agradable. Me encanta la idea de ver la naturaleza en plena floración. Sí. Hace que la experiencia sea aún más mágica. ¿Estás planeando un viaje de senderismo pronto? Espero que sí. Quiero explorar nuevos senderos. Eso suena emocionante. Me encantaría unirme a vosotros. Investiguemos juntos algunos senderos. Lección 31. Planes para el futuro. Oye, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Estoy considerando cursar una maestría. Es una idea fantástica. ¿Qué campo le interesa? Estoy pensando en la educación. Es una de mis pasiones. Eso suena gratificante. Los educadores tienen un impacto profundo. Exactamente. Quiero ayudar a dar forma a las mentes jóvenes. ¿Ya te has decidido por una universidad? Aún no. Todavía estoy investigando mis opciones. Avísame si necesitas ayuda. Estaré encantado de ayudarte. Lección 32. Verduras frescas. He oído que el mercado agrícola tiene verduras frescas este fin de semana. Eso suena increíble. De hecho, necesito algunas verduras. Bonito. Los productos frescos siempre son mejores que los comprados en la tienda. Estoy de acuerdo. Hay algo especial en los alimentos cultivados localmente. Además, puedes apoyar a los agricultores locales. Absolutamente. Siempre me gusta charlar con ellos. También pueden compartir excelentes recetas y consejos. No puedo esperar. ¿Planeamos ir juntos? Sí, una visita al mercado es perfecta para un sábado. Lección 33. La consistencia es clave. La familiaridad a menudo trae consuelo y confianza. Eso también es genial. La coherencia es clave, sin importar la tarea. Absolutamente. Practicar con regularidad conduce a la mejora. Estoy completamente de acuerdo. ¿Tienes una rutina específica? Sí, intento dedicar tiempo cada día a la práctica. Eso suena efectivo. Necesito establecer una rutina. Lleva tiempo, pero vale la pena el esfuerzo. Empezaré poco a poco y creceré a partir de ahí. Gran idea. Verás el progreso en poco tiempo. Lección 34. Actividades de la clase de arte. A veces recortamos cosas de revistas con tijeras. Suena como una actividad divertida. ¿Qué harás a continuación? Pegamos imágenes al papel para crear collages. Me encanta la clase de arte. Permite esa creatividad. Sí, es una forma maravillosa de expresarse. ¿Tienes algún proyecto favorito en el que hayas trabajado? Disfruté haciendo un collage de escenas de la naturaleza. Eso suena hermoso. Me encantaría verlo. Lo traeré la próxima vez que nos veamos. Lección 35. Jugador de baloncesto favorito. ¿Quién es tu jugador de baloncesto favorito? LeBron James es mi jugador favorito. Excelente elección. Tiene un talento increíble. Sí, sus habilidades y liderazgo son notables. Admiro su capacidad para inspirar a otros, dentro y fuera de la cancha. Absolutamente. Es más que un simple atleta. ¿Qué es lo que más te gusta de verlo jugar? Su determinación y su estilo de juego son cautivadores.
Estoy de acuerdo. Vamos a ver un partido juntos alguna vez.